Muy buenas tardes a todos y a todas los hombres y mujeres que nos hacen el favor de acompañarnos hoy en este webinar muy interesante que hemos llamado Liderazgo Divergente, que es un modelo que nosotros venimos aplicando hace tiempo y que ha tomado una relevancia muy fuerte a la luz de los cambios que se han dado, no solamente con el tema de la pandemia, que está teniendo un efecto importante, sino además con todo lo que ha provocado alrededor de las organizaciones. Vamos a entrar en esto, vamos a tomar algunas bases, vamos a hacer algunas preguntas, 3 para ser específicos, que vamos a ir lanzando. Yo voy a ir diciendo cómo, son 3 preguntas sencillas de opción múltiple que nos van a dar retroalimentación. Al mismo tiempo está el chat andando. Todos los que quieran hacer comentarios, hacer alguna pregunta, es poco tiempo para un tema tan relevante. De hecho, lo hemos dividido en 2 partes. En esta parte vamos a hablar un poco del modelo técnico, cómo se integra este liderazgo divergente, y en una segunda parte los que ya están inscritos o inscritas tienen el lugar listo para regresar a ver la segunda, que es en donde vamos a compartirles información de cómo esto ha influido y ha generado resultados en las empresas. Quiero dividir la presentación, que repito, es poco tiempo, 30-35 minutos, en 3 partes. La primera, vamos a hablar un poco de las diferencias entre lo que es el liderazgo, vamos a decir tradicional, no me gusta la palabra, pero como hoy lo concebimos, y lo que demanda hoy el liderazgo. Si es que en realidad se puede seguir inclusive llamando de esa manera. Hay que empezar por ese punto. Después de hacer eso, vamos a hablar un poco de un modelo que es un modelo que hemos hecho nosotros, pero que ustedes pueden crear en su organización. Sí somos una firma que estamos en el tema de talent management, exitosos, nos ha ido muy bien, afortunadamente, pero tampoco se trata aquí de venirles a dar este modelo como el único. Cada empresa, cada organización tiene un principio básico de unicidad, y esa unicidad es el hecho de que tiene su problemática, su contexto y su situación muy nueva. Y voy a dar un primer ejemplo. En una reunión que tuve ayer con un cliente muy poderoso en el tema de oil and gas, me decía el director: Jorge, nunca pensé que el 33% de la población de mi organización iba a poder trabajar desde casa, que era algo aberrante para esta persona, no lo podía tolerar, pero que al mismo tiempo me haya mejorado en la productividad y en el costo. Entonces vamos a hablar un poco de qué está pasando, por qué esto está sucediendo y lo importante que es romper con los paradigmas del pasado. Y al final vamos a sentar un poco de precedente de cómo este modelo puede tener una influencia directa en los negocios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar, les iremos haciendo estas preguntas. Ahí está el chat, comenten con nosotros, nos interesa. Tenemos una audiencia muy diversa, se los agradecemos. Ha sido esto realmente más exitoso de lo que nos imaginábamos. Sé que tenemos gente de todas las partes de Sudamérica y eso es muy valioso también, entender qué pasa en otros países, qué está sucediendo donde estamos nosotros acá en México y qué efectos tiene. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia en lo que es el tema del liderazgo. Hice esta pequeña tabla comparativa, por llamarla de alguna manera, con el equipo de consultores de nuestra firma, de tratar de comparar, repito, si es que fuera válido, porque el liderazgo, como ven del lado izquierdo, era apreciado como una competencia de gestión, a cuando ahora en la situación que vivimos se convierte en algo diferente. Entonces vámonos sobre el lado de lo que es el liderazgo tradicional como modelo de negocio. Primero, hasta hace unos días, e incluso todavía en muchas empresas, aunque hay que decirlo, no solamente las grandes organizaciones, hay una empresa de bebidas muy fuerte en México con la que trabajamos hace 2 años en un proyecto de esta naturaleza. Y ellos, mediante 5 factores de transformación que traían en un cambio de negocio, de dirección, de mercados, de estilo de gestión, empezaron el proceso hace 2 años y van un poco a la vanguardia. Y sin embargo lo están revisando. Entonces, esto no es nuevo, ni es algo que vaya a pasar en los siguientes meses, ni es exclusivo de las grandes organizaciones. Es algo que tiene tiempo pasando y que todos aquellos hombres y mujeres que están en el área de talent management, de desarrollo organizacional, de cultura de gestión, de capacitación, que se está convirtiendo hoy en un camino, ¿verdad? Lo vean como algo que ya está sucediendo en el mercado y que no es un tema de si queremos, se tiene que hacer. Entonces, vámonos un poco al modelo tradicional.
Lo he dicho en los otros webinars, la gente que ha tenido contacto conmigo me lo pregunta. Soy un poco enemigo de las soluciones genéricas. Me cuesta mucho trabajo pensar que alguien salga con una idea que revolucione el mundo. Y siempre utilizo de ejemplo una de las metodologías que más me gustan, dos, ¿no? El libro de Peter Senge de la quinta disciplina, que habla de los 5 modelos de transformación, y el modelo del Balance Scorecard de Kaplan y Norton. Ninguna de esas dos soluciones es una receta que yo tomo, pongo en el negocio y funciona. Cada organización adecua y adapta las metodologías. Pero si podemos englobar lo que es el liderazgo o lo que entendimos por liderazgo hasta la fecha en esos libros románticos, en esas técnicas especializadas, en esos análisis, vemos primero que el liderazgo está pasando a ser ya no una competencia de gestión. Ya no podemos ver el liderazgo como un tema de las competencias transversales o ejecutivas de un negocio que tenemos que valorar y evaluar. Hablar de estilos de liderazgo ya también se empieza a convertir en algo complicado, porque el estilo es una forma de ser, y hoy la forma de ser no tiene que necesariamente cambiar, se tiene que adaptar, y eso tiene una gran relevancia, pero al mismo tiempo no tiene tanto que ver con la competencia. No nos perdamos ahí, y ahorita que pasemos al lado derecho explico estos conceptos. El segundo, el liderazgo siempre se dio o se ha tratado de ver como un tema de capacidades individuales, y ahí está el gran debate que tenemos pues todas las personas que estamos metidas en el tema humano o en el tema operativo. Justo esta mañana dábamos una sesión sobre dos conceptos que son pensamiento crítico, una sesión de competencias en pensamiento crítico y ejecución de excelencia, y decían, bueno, es que la excelencia es un tema un poquito esotérico, fuera de lugar. No, la excelencia tiene tres componentes básicas. La primera es que sea alcanzable, la segunda es que sea aplicable en la realidad del negocio, y la tercera es que en la realidad del negocio sea oportuno usarla. Entonces, cuando nosotros podemos aplicar el contexto a la realidad, estamos usando modelos buenos. Y uno de los temas era, el liderazgo se veía como una capacidad de personas. ¿Se es líder? ¿Puede una mujer ser líder sin haberlo sido nunca? ¿Puede un hombre nacer? ¿O es un tema de habilidades que le vienen innatas por obra y gracia de la creación o por un tema de ADN? La realidad es que eso ya no importa. Eso ya no es un tema que sea de interés. Hemos acabado pensando que los líderes o las lideresas, y voy a hablar hoy en término genérico, los líderes de las organizaciones son individuos que tienen un carisma, una formación especial, una inducción. Eso ya no sirve. La gente eso lo ve ya como un tema más de intuición o emocional que un tema práctico. Y recordemos, las organizaciones, por frío que esto parezca, tienen que dar resultados. Y al mismo tiempo que tienen que dar resultados, tienen que cuidar y formar esos resultados a través de la gente. El tercero, la persuasión, el carisma, los valores intangibles de esas personas que se paran frente a una audiencia y la motivan y la mueven, sigue siendo relevante, sigue siendo un tema que está presente, pero no podemos transformar una cultura organizacional a base del esfuerzo emocional, mental o intuitivo de una persona. El liderazgo ya pasó de la competencia a la ventaja. Y el último, lo veíamos como una virtud selectiva del mando. Nosotros podíamos decir, bueno, sí necesitamos que la gente que está en las áreas comerciales, por decir algo, pues tengan la virtud de saber ser líderes, ¿no? De tratar. Y los que a lo mejor hacen proyectos o hacen construcción u operan, que eso suele suceder mucho, vemos las áreas operativas como áreas en donde el liderazgo es más de orden efectividad y proceso que realmente lo que tiene que ser, y era una virtud selectiva donde podemos tener hombres y mujeres en diferentes puestos siendo o no líderes. Hoy eso cambió. Entonces, estos cuatro elementos que están del lado izquierdo son y fueron, y creo que empiezan cada vez a ser, no van a desaparecer, van a seguir siendo importantes, pero a ser menos relevantes. Las organizaciones que sigan viendo hacia ahí su cultura, porque esta cultura no genera en las personas el engagement, el compromiso, el sentido de propósito que hoy, parece mentira, son los elementos que mueven a las organizaciones. Hoy día, las personas no solamente se orientan al logro de un resultado por el resultado o por una paga. La transformación ha llegado a tal nivel que necesitamos crear nuevos modelos. Vámonos del lado derecho de la ecuación. El lado derecho dice, ¿qué es el liderazgo divergente? Divergente quiere decir distinto. Es un nombre que pusimos para no tener un contexto que al ratito también vamos a mencionar, que no me gusta el nombre, pero lo tengo que decir.
de la anorexia ejecutiva. Ahorita les hablo de eso. No es esto para hacer libros ni cosas raras, es que realmente es muy similar el modelo de una anorexia, con todo respeto, como una enfermedad, a lo que nos puede pasar y a la toxicidad en la que nos podemos convertir al querer ser lo mejor para todos, todas las veces, en toda situación, que es un absurdo. Vamos a ver entonces el liderazgo divergente, que es un liderazgo que sale de lo tradicional, un liderazgo que piensa de manera crítica, que se sale del contexto lógico, causa-efecto, o del contexto puramente intuitivo y fusiona, que es capaz de vivir en un mundo de contradicciones, en un mundo de divergencia, en un mundo donde puedes poner en práctica 2 o 3 procesos mutuamente excluyentes y que al mismo tiempo esos 2 procesos sigan el camino y puedas quitar uno de ellos, que es lo que hoy estamos necesitando. Entonces, de ser una competencia de gestión, hoy las empresas que logren desarrollar un liderazgo divergente en todos sus miembros lo van a convertir en un elemento de competitividad del negocio. Entonces, yo necesito, y esto es un punto que quiero que recuerden y apunten muy bien cuando hagan un trabajo alrededor de transformación de líderes. El liderazgo se tiene que traducir en resultados de vida y trabajo. Tiene que ser una ventaja que me permita a mí competir mejor como organización y a mi individuo, parte de una organización o no, competir mejor como individuo. Entonces ya el liderazgo no es una opción y me quiero aferrar o recurrir al modelo de Henry Mintzberg de liderazgo, ¿no? Henry Mintzberg me encanta, que dice, no se puede ser líder si no se es buen manager, no se puede ser manager si no se es líder. Hemos enaltecido el liderazgo por encima del management y el management es tan importante o más que el liderazgo. Lo que pasa es que habíamos dicho que en favor del management el liderazgo no era importante y ahora nos estamos dando cuenta que si no hay liderazgo no hay management. Entonces, crear una ventaja competitiva que se mida, que dé resultados y que pueda demostrar que me está haciendo diferente, que me está sacando del mercado. Puede ser hasta accidental. El segundo, de lo que eran capacidades individuales, estamos en un modelo migrado ya de capacidades colectivas. Las personas colaboran hoy en contextos, olvídense de la tecnología, es absurdamente irrelevante. Nos da esto, nos da la posibilidad de estar todos conectados durante 40 minutos, tomar ideas, pero vamos a cerrar las computadoras y vamos a regresar al elemento fundamental. Hoy las organizaciones dependen más que nunca de las capacidades colectivas. Cuando estábamos en la, no me gusta tampoco el término nueva realidad, pero cuando estábamos en el concepto de la realidad anterior, que ya no existe, tener supervisión, tener mando, tener incluso trabajo medio autocrático o muy humano, pues era un tema en donde los líderes y la cadena de mando de la autoridad, el trabajo, el tramo de control de la autoridad del negocio, se enfocaba a guiar funciones y equipos. Hoy necesitamos una interacción intrafuncional e interfuncional. Necesito que mi función de negocio baje a operar de forma vertical y trabaje de forma horizontal y diagonal con la tecnología como camino. Entonces ya no es un tema de individuos, es un tema de una colectividad, de una comunidad de la organización. Tercero, le llamé Champs porque es el modelo que nosotros tenemos, pero simplemente es una idea para enseñarles por dónde nos ha funcionado en más de 60 trabajos que hemos hecho alrededor de esto. Y ahorita les voy a compartir hoy un poco de resultados y la próxima semana ya los resultados tangibles de cómo esto ha mejorado los resultados de las empresas. El modelo Champs, ¿qué es Champs? No es una marca comercial, ni una idea que se nos ocurrió a ver qué pasaba. Un día sentados trabajando para un proyecto también de una empresa de la petroquímica, nos decían, necesito cambiar la mentalidad de mi empresa, mis mercados cambiaron, tengo nuevas demandas, ¿qué hago? Y empezamos a jugar con los nombres de lo que había que trabajar y decíamos, bueno, hay que ver pensamientos más positivos, hay que tener nuevas actitudes, desarrollar habilidades en la gente, buenas mentalidades y comportamientos. Y cuando acabamos viendo la palabra, resulta que daba Champ, que quiere decir comportamientos, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos. Dio la palabra Champ. Y nos gustó mucho y bueno, pues a lo mejor hasta como campaña de comunicación en la organización podemos crear Champs en los negocios. Nosotros lo que pensamos es que en vez de ser un tema de carisma, persuasión y cosas intangibles, que es muy difícil medir y que eso causa mucha inquietud cuando estamos revisando resultados, lo que sí podemos es definir qué comportamientos, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos deben prevalecer. Entonces, migrar de las cosas intangibles a modelos tangibles, medibles en la realidad del negocio. Y
de ser una virtud selectiva, se tiene que convertir el liderazgo en el mindset de la organización. Una palabra también muy usada, la mentalidad común generada, el mindset organizacional, la cultura en una gran medida, tiene que ser una cultura de liderazgo. Entonces, si nosotros ponemos juntos, y ahí recurro a este modelo de Champs, ustedes lo pueden llamar, le pueden quitar o poner cosas, agregarle más o menos, dependiendo de su industria, o de su forma de ser, de pensar, pero a nosotros nos ha funcionado mucho esto. ¿Qué cosa es el modelo de liderazgo que hoy orienta a las organizaciones al resultado? Primero, ¿qué comportamientos de una gama enorme, infinita de comportamientos que existen, van a favorecer el logro de resultados con el contexto que tengo? Y aquí empieza el gran punto de divergencia contra el modelo tradicional. En el liderazgo anterior teníamos unos parámetros, unos principios y eran eternos. Viajaban en el tiempo y seguían siendo buenos. Aquí no. Aquí los comportamientos los podemos mover o movilizar dependiendo del contexto en el que esté el negocio. Y eso se llama management, pero se llama management con liderazgo. ¿Qué es un comportamiento? Los estilos de las personas en las situaciones del negocio. Y en esa comunidad social que están creando las empresas, tengo un repertorio, un inventario de comportamientos que puedo utilizar y desarrollar. Segundo, ¿qué habilidades? Y aquí sí es un tema quizás de competencias de negocio, competencias organizacionales, que es las capacidades para hacer las cosas que se tienen que hacer. Hoy la capacitación se ha devaluado mucho. Abrimos y nos llegan ofertas todos los días. Nosotros lo hemos hecho de cursos gratis. Tenemos que ser muy selectivos en qué le estamos acercando a la gente, qué capacitación les estamos dando. Si leemos información de un buen artículo y es bueno, hay que asimilarla, pero también hay mucha gente que en esta necesidad de crecimiento y desarrollo hace o inventa cosas y no están demostradas. Tenemos que tener mucho cuidado en que las habilidades que se desarrollan y se tienen estén alineadas a lo que la organización tiene. Parece ser muy elemental para los que estén en las áreas de capital humano, pero hoy más que nunca la alineación de competencias se tiene que volver un tema de abanico, no de transversalidad o funcionalidad vertical. Tercero, ¿qué actitudes? Hoy juega mucho más las actitudes en los resultados que cuando lo hacíamos de otra manera, por dos razones. La primera, no hay un contacto físico en la mayoría de las cosas, ya ni siquiera con el cliente, y eso es importante. Y el segundo, no siempre las actitudes que yo veo en una cámara o en una función que se corta son las mismas que vivo en una imagen personal. Y esas actitudes son las posturas y formas de actuar que las personas adaptan frente a las situaciones. Y hoy las organizaciones se tienen que preocupar por fomentar un ambiente donde esas actitudes funcionen. Después, mentalidades. ¿Qué mentalidad necesito generar? ¿Una mentalidad ganadora? ¿Una mentalidad defensiva? ¿Una mentalidad transformacional? Y eso la organización la hace creando ambientes y generando los caminos para buscar la excelencia. Si se fijan, ya no hay una influencia directa en la persona del cómo a través de una supervisión. Por supuesto que tiene que seguir habiendo supervisión, como tiene que seguir habiendo sueldos, como tiene que seguir habiendo motivación, resultados, revisión de negocio. Lo que cambia es la forma. Y finalmente, pensamientos. ¿Qué pensamientos prevalecen? Pues el modelo Champ nos dice que esto es lo que hay que hacer. Creo que es buen momento para lanzar la primera pregunta de las tres que vamos a hacer. Pido a Fernando que nos ayude, por favor. Es una pregunta de opción múltiple y dice, ¿consideras tú que el modelo de liderazgo actual funciona en la nueva normalidad? Es decir, el liderazgo que hoy tenían y tienen la gran cantidad de las organizaciones sigue estando vigente o ya no lo es. Y las tres respuestas que tenemos es sí, no, o tengo dudas, Jorge, no estoy seguro si así fuera. Si nos ayudan a contestar esto, luego les damos la retroalimentación junto con la información que vayamos generando. Bien. Me imagino que ya estamos en esto. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la que les hablé hace rato. Esto que ven aquí, no se espanten, pueden leerlo poco a poco. Esto que ven aquí es el resultado de una sumatoria, hicimos un análisis
de las respuestas o de los casos que hemos tenido en las empresas con las que hemos trabajado, que nos han llevado a crear esta matriz que ven aquí. Falta el lado de los comportamientos porque ese lo consideramos un poquito más confidencial, pero en la siguiente sesión vamos a repartir bien la tabla. Vamos a ver. Independientemente de los comportamientos, las habilidades. Fíjense nada más, ahí en esta tabla, los clientes alimentan las habilidades que piensan tiene que haber en una organización cuando se está viviendo un proceso como el que estamos viviendo. Vean algunas de ellas. La primera, gestión del conflicto, es competencia. Responder y rendir cuentas. Comunicarme de forma asertiva. Tener visión estratégica. Gestionar y adaptarse al cambio. Mantener una visión general. Tomar iniciativa y generar acción. Perseverar, generar oportunidades viables. Entonces, si se fijan en el tema de las habilidades, este no es un tema solamente ya de capacitación, sino de formación integral. Es un tema en donde el conocimiento técnico toma relevancia porque necesita ir acompañado de una práctica. Vámonos, repito, en el lado de comportamientos es un poco más confidencial, es comportamientos de orden ético, de orden moral, de otra naturaleza, por eso no lo puse. Actitudes. Vean las actitudes. Yo quisiera que tomen una idea ahorita y digan, a ver, en mi organización en este momento, ¿tengo yo una medición fehaciente que me diga si tengo una actitud empática y colaborativa? ¿Qué funciones del negocio tienen más o menos empatía y colaboración que otras? ¿Tengo una actitud capaz, entrenada, que conserva la humildad? Fíjense en esa la puso un cliente particularmente en una situación de cambio, de transformación, que lo habían adquirido, lo habían comprado. Pues el problema principal que tenían era que siempre habían sido los primeros y los más fuertes en su industria, y los compraron. Entonces decían, yo tengo que llevar mi nueva transformación de actitudes a una actitud de humildad, facilitadora y promotora del logro. Vayan viendo esto, con todo gusto les podemos compartir esta tabla completa para que la revisen. Mentalidades. ¿Cuántas de las personas que están hoy, aquí tengo los resultados de la encuesta, se están compartiendo, ¿no? La gran mayoría, el 54% de las personas dicen no funciona y un 31% tiene dudas. Solamente un 16% dice que el modelo tradicional funciona. Qué bueno, ahí está esa información. Cada uno de ustedes procésela. Pero demuestra que por lo menos existe una duda razonable y eso implica que hay que hacer algo. Mentalidades. Fíjense nomás, imagínense llegar a una empresa 100% productiva, disciplina, números, procesos discretos, nada de variabilidad, todo bajo control, orden, capataz, supervisión y decir, tienes que ser altruista. Tenemos mediciones sobre una mentalidad equilibrada, sobre una mentalidad estructural y todo esto tiene herramientas, todo esto se puede medir. No hay nada de esto que sea una cosa rara o esotérica. Esto es una realidad de empresas que lo han hecho. No lo inventamos para ver qué salía. Y por el lado de pensamientos, los tradicionales, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, divergente, creativo, sistémico, ahí están, divergente. Entonces, lo más importante de esta lista es que hasta abajo, en la última fila, dice otro. Porque cada vez que se lo ponemos a un cliente, el cliente dice, no encuentro ahí lo que yo quiero. Aliméntalo. Aliméntalo. Crea tus propias formas, tus propios modelos. Entonces, esto que está aquí demuestra que se ha hecho más complejo y a la vez más adaptativo el liderazgo. Existe divergencia, existe la necesidad de pasar a estos modelos en donde yo puedo combinar unas a otras. Ahora que se los entreguemos, seleccionen aquí qué es lo que en su opinión en las organizaciones que ustedes tienen, 1, 2, 3 o todos, ¿verdad? Que ahorita voy a hablar de eso, funcionaría para el contexto que estamos viviendo. Y esto empieza a demostrar que el liderazgo ya no es un tema solamente de carisma, de forma de ser o de orden individual. Termino estos últimos 5 o 10 minutos. ¿A qué se refiere el liderazgo divergente, el modelo que tenemos nosotros? Repito, con los modelos que ustedes tengan, hay empresas que incluso no utilizan los 5 elementos de CHAMP, pueden utilizar 2 o 3, esto es muy al gusto del negocio, al gusto de la forma de ser del negocio, de su tamaño, de su cultura.
como debe de ser. Afortunadamente las soluciones genéricas no siempre funcionan. Es, ¿cuál es la conclusión final del nuevo modelo de liderazgo que hay en las organizaciones? Bueno, primero, repito que no quise meter el tema de la anorexia ejecutiva, pero pensando un poco en la anorexia ejecutiva, anorexia de estilo, decíamos, ¿qué es lo que nos pasa a veces a los seres humanos? Y lo vemos penosamente mucho en la juventud, en hombres y mujeres que ven a alguien en un gimnasio o leen un libro o prenden el internet y escuchan una plática o ven una película y ven un ser humano idealizado, fantástico, fuera de serie, que no tiene un gramo de grasa, que todo le sale bien y que todo es felicidad. Cuando ese modelo no se entiende y nosotros nos tratamos de igualar a eso, se nos olvida un solo detalle, que todos somos absoluta y totalmente, gracias a Dios, diferentes. Yo no puedo, de ninguna manera, se los decía en el primer webinar que tuvimos, yo no puedo ser una persona de baja estatura, mido 1,86. Ni siquiera haciendo trucos. Necesito aceptar con mi estatura qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de liderazgo divergente, y esto ya va un poco más dirigido hacia la persona, ¿verdad? Dentro de la organización, que se amarre a lo que la organización pide, tenemos que meter 3 elementos, 3 vectores que los 3 contribuyen al modelo de liderazgo del negocio, modelo de liderazgo divergente. El primero, ¿cuál es el modelo ideal? Si yo me regreso a mi tabla Champ, ¿cuáles de estos elementos que están jugando en la tabla son ideales? A mí me encantaría tener en las actitudes una actitud, que esta es muy buscada, de apropiamiento personal de la empresa, que la gente sienta como si el negocio fuera de ellos. Bueno, eso es ideal. La pregunta es, ¿tienes la cultura? ¿Fomentas? Si no lo haces, lo tienes que empezar a hacer. Y a nosotros como individuos, oye, ¿yo realmente me apropio de mi rol? Entonces, el ideal es muy bonito, pero el ideal es inalcanzable. Esa es la verdad. Quien les diga otra cosa, los está engañando. La idealidad está hecha para eso y además la idealidad es relativa dependiendo del contexto. Segundo, y me voy a ir al de hasta abajo, que es el potencial que dentro de esta matriz yo puedo alcanzar con la organización que hoy tengo. Que es, si bien no puedo tener un apropiamiento, a lo mejor lo que sí puedo lograr es una conciencia o un sentido de propósito. Y entonces mi matriz se enriquece entre lo que idealmente me gustaría tener, lo que potencialmente puedo tener, y tengo algo maravilloso, jóvenes, tengo un gap. Ya sé lo que la idealidad dice, ya sé lo que la potencialidad puede alcanzar. Y ahora sí, me voy al de en medio, que es lo que tengo. Con el talento que yo gestiono, con los seres humanos que trabajan conmigo, sus emociones, pensamientos, situaciones, contexto, inestabilidad, estabilidad, todo lo que juega en el contexto. Ustedes son expertos en su negocio. Ahora sí, ¿cómo lleno el gap? Y con eso creo mi propio modelo de liderazgo. Entonces, a final de cuentas, la razón más importante de entender que el liderazgo no puede ser el mismo es precisamente que no vivimos ni estamos en las mismas circunstancias. ¿Cuántas industrias se están viendo seriamente afectadas por el cambio de la pandemia? O por el cambio del formato nuevo de trabajo, o sencillamente por los cambios culturales que están sucediendo en el mundo entero. ¿Quién podía pensar en un político como el presidente de los Estados Unidos, o el de México, el de Argentina, o el de Perú, o el de donde sea? En donde hoy los temas del carisma se están poniendo en evidencia y las incapacidades y la falta de capacidad para lograr dejan en evidencia que los modelos tradicionales ya no tienen efecto en las personas. La conclusión es esa. Necesitamos revisar y crear nuestra propia matriz con los elementos, insisto, que para nuestra organización van, tomando algunos de estos o creando los propios y confrontando lo ideal, que no lo voy a lograr, nadie lo va a lograr. Si alguien lo logra, me lo mandan, estoy escribiendo un libro. Será maravilloso poner el único caso en la historia donde se logra una idealidad total en el liderazgo y en la gestión. Pero si ese ideal se puede perseguir, es el principio básico de la excelencia, perseguir un ideal. Y dentro de ese ideal, ¿cuál es el potencial que puedo alcanzar con lo que hoy tengo? Me da pena, yo juego golf. Yo estoy atorado en un handicap, en un número de golpes, y me dice un amigo, es que tienes que romper el número 80. ¿No? Ya no puedo, ya no me da. El ideal sería que yo no tuviera ningún handicap, no puedo.
dentro de mi realidad, este es el punto en el que juego y ahí me mantengo y con eso compito. Lo mismo sucede con esto. Entonces, esta mezcla de elementos fue mucho. Repito, les vamos a dar copia de todo esto para que lo analicen. Háblenos, búsquenos, platiquemos, construyamos una nueva forma de liderar. Es encontrar qué es lo que hoy tengo que hacer y no aferrarme a modelos que ya no funcionan. Esto es básicamente lo que trata de dar este modelo de divergencia en el liderazgo y a lo que está enfocado. Vamos a tener, no sé ahorita si hay algunas preguntas, si me pueden ayudar un poco con ello. Vamos a tener una sesión más adelante en la cual les vamos a mostrar resultados de la aplicación de esta matriz. Nos vamos a ir a decirles con toda la confidencialidad de nuestros valiosísimos clientes, por supuesto. Vamos a hacer un análisis para decirles qué de esto ha jugado y les vamos a compartir qué ha pensado las personas, los líderes de estos negocios. Cuando se aplican a sí mismos, a sí mismas, alguna herramienta y dice, oye, pues tú tienes una capacidad de rendir cuentas, pero la rindes porque tienes un alto contenido de ética y moral. Y a lo mejor tu organización lo que necesita es un alto contenido de efectividad. Y eso es el gap del que les estoy hablando. Ahí es en donde se cierra y empieza lo virtuoso de estos nuevos modelos. En resumen, necesitamos hacer algo. Las cosas son diferentes. No podemos resolver problemas nuevos con soluciones viejas. Este es el momento de pensar distinto. Este es el momento de cambiar los modelos mentales, de ejercer comportamientos, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos efectivos, orientados al ser humano por el ser humano, pero conectados a una realidad que lo que quiere es hacer a las organizaciones más efectivas. La segunda pregunta, si se puede lanzar rápidamente, que habla un poco más del tema de qué tanto debemos orientar el liderazgo hacia la gente o si lo tenemos que orientar a los procesos. La pregunta es, ¿consideras tú que los cambios que se deben de hacer en el modelo de liderazgo deben ser humanos o de proceso? Pregunta, ¿debo dedicar mi manejo de liderazgo a transformar a la gente o a transformar mis procesos de negocio? Noten que no dice que los dos. Quisiera que fuéramos muy excesivos en decir uno u otro. ¿Qué opinan? ¿Tenemos que hacer divergencia sobre las personas para que ellas cambien los procesos o sobre los procesos para que ellos cambien? Y en esto tiene mucho que jugar, por supuesto, el contexto y el tipo de negocio en el que estamos. La realidad es que no existe una solución definitiva. El líder o la líder que trabajan en una organización tiene un estilo propio. Yo lo he dicho siempre, no somos seres absolutamente únicos y totales. No existe alguien que tenga todas las soluciones, todas las veces, en todas las situaciones. Eso es utópico. Y quien trate de vendernos eso, se cae. Hoy las empresas están buscando que el generalista, el hombre o la mujer generalista, que entiende más el contexto del negocio, ayude más a adaptar o hacer que otros se adapten. Y dentro de ese trabajo, tenemos que confrontarnos con qué cosas podemos y no podemos alcanzar. Uno de los ejemplos más claros que estamos viendo en este momento, que sucede a nivel mundial, es la falta de credibilidad de lo que nosotros llamábamos autoridad. Organizaciones de orden mundial. Yo preguntaría, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos esta matriz a temas políticos, a temas sociales? ¿Qué pasa hoy día con esos ídolos que habíamos formado, que siguen siendo ídolos y siguen teniendo mucha relevancia, ¿no? En el espectáculo o en el deporte. Hoy se está dando cuenta las empresas y la gente de que el verdadero ídolo en el deporte es el aficionado, de que no es lo mismo ver un partido de fútbol en la televisión sin gente que ver un partido con gente. De que los verdaderos ídolos y que los verdaderos líderes de esta pandemia y de este mundo son los que están metidos en la lucha diaria, médicos, en fin, no quiero librar a nadie, ingenieros, todo. Entonces, ¿en dónde vamos a ejercer el liderazgo? ¿En los procesos o en la parte humana? Y la última pregunta para terminar. Si estamos al tanto de que estos son los modelos, aquí está, 64% de ustedes razonablemente dice que las personas, bueno, lancemos la tercera pregunta en lo que explico esta.
Ya vi las respuestas. Podemos lanzar la tercera y última pregunta. La realidad es que la pregunta tiene truco. En realidad, lo que la pregunta quiere decir es por dónde me voy, ¿verdad? Me puedo ir por el lado humano y transformar los procesos del negocio, o me puedo ir por los lados del negocio y transformar el proceso humano. La verdad es que el truco es que es indistinto. Hay gente aquí que gestiona talento, muchísimas personas. Última pregunta. Esta es sumamente crítica. Respóndanlo, por favor, lo más asertivamente que puedan. ¿El liderazgo tiene una relevancia fundamental en el logro de resultados o no? Porque esa es otra duda. A lo mejor el liderazgo se tiene que subordinar a otras habilidades. ¿Qué opinan? ¿Sigue siendo un vehículo importante para el logro de resultados o ha pasado a un segundo término? También tiene truco. Puede estar en medio. Díganos qué opinan. Regresando a la otra pregunta. La realidad es que ninguno de los dos caminos es bueno o malo. El resultado tiene que ser que en la combinación de los dos, la organización logre cambiar su cultura de liderazgo. Los que somos ingenieros, como es el caso de su servidor, que estamos acostumbrados al uso de números, procesos discretos, cerrados, orden, causa, efecto, tenemos que abrirnos a la nueva posibilidad, en donde no todo es eso. Los que estamos acostumbrados a la supervisión, que nos cuesta trabajo pensar que hay hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que están trabajando desde casa y que tenemos a veces la mentalidad de que están dormidos o no están haciendo nada, real, no estoy diciendo una mentira, lo oigo de muchos clientes. Tenemos que entender hoy que si logramos un buen liderazgo y creamos compromiso en esas personas, estamos preocupándonos por algo que no existe. Si la persona está comprometida, la persona da resultados y logra, que es el objetivo final. Entonces, para cerrar la sesión, denos su opinión sobre este último punto. ¿Sigue siendo el liderazgo una pieza fundamental en el logro de resultados de las organizaciones o piensan ustedes que ya no? Que el liderazgo empieza como la democracia de algunos sistemas políticos a morir, a ser un tema histórico que ya no tiene tanta relevancia. En lo que terminamos esto, para no pasarme, me quedan 3 minutos. Les invito, ojalá les haya gustado esta parte ahorita que vemos los resultados de esta última pregunta. Ojalá les haya gustado. Denos su opinión. Esto que vieron aquí es algo real, no es académico, teórico, ni se nos ocurrió de repente. El modelo este de la anorexia fue importante porque sale de este análisis. Fíjense, bueno, increíblemente fuerte, lo vamos a anexar a lo que se les va a enviar. 92% de ustedes, qué bueno, me da muchísimo gusto. Me hubiera espantado que fuera al revés. Dicen que sí, que el liderazgo sigue siendo crucial. Y eso es porque seguimos siendo seres humanos. Y hay una muestra rapidísima. El que quiera hacer dinero puede hacer dinero muy rápido haciendo cosas malas. Y sí, sí hay cosas malas. Se puede ser criminal, se pueden hacer cosas malas, se puede hacer daño. Pero los que estamos en el mundo eminentemente somos buenos, queremos hacer las cosas bien. Y seguimos pensando, y en eso estoy yo, que la salida es el ser humano. Y que los líderes que forman líderes y que son liderados al mismo tiempo, están en una cadena de valor. Y esa cadena de valor es la que va a sacar adelante a la humanidad. El mundo no se va a acabar, ni las empresas se van a hundir. El mundo está cambiando como ha cambiado miles de veces. Bueno, con esto quiero despedirme. Nos vemos pronto con la próxima sesión, la segunda parte donde, reitero, vamos a dar datos y a demostrar el modelo. Comuníquese con nosotros, denos su opinión, pregúntenos, denos sus comentarios. Si tienen algún modelo que quieran compartir, bienvenido. Esto está hecho con una realidad de empresas que lo han aplicado y les ha dado resultado hasta la fecha, no tenemos queja. Y es una idea generada a base de pensamientos, de emociones de las personas. Muchas gracias. No sé si por ahí tengamos que entrar a una parte de preguntas y respuestas, si las haya. Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, me voy a tomar un minuto para leer más o menos, pues estaba muy concentrado en lo que estaba yo diciendo, ¿no? Solo se ve una parte de la pantalla, qué pena, no lo vi nunca. Compartir la presentación, sí. Les pedimos nada más que nos den sus datos, porque hay que ser cuidadosos hoy día con todo esto. Nos dan sus datos y con mucho gusto les damos la información para que la revisen, la compartan. Por ahí se fue la señal con alguien, qué pena. ¿Cómo le podemos vender esta idea a los ejecutivos? Miren, esta es una muy buena pregunta, Laura Ramos. Muchas gracias, Laura.
Hay que hacer números, Laura. Los dueños de empresa, como tu servidor, los ejecutivos con los que trabajo, cuando yo voy a un consejo de una empresa donde trabajo como consejero, no hay nada como el número. Si tú puedes demostrar por qué hay que invertir en esto, esto no sale gratis, ni es un tema de la atracción, ni de inspiración, ni de que hay que pedírselo al universo, hay que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo. Cuando logras traducir, en el caso de lo que nosotros tenemos, esa matriz CHAMPS a números, y puedes decir, oye, voy a mover la aguja de aquí para acá, y la empresa con la que trabajas, interna o externa, te ayuda a mover esa y cuestionas o sujetas, haces un retainer del valor del proyecto, el dueño te lo va a aceptar, te lo va a comprar. Lo que estamos hartos a veces es de que nos den modelos teóricos que no tenga manera de aterrizar. ¿Cómo se logra el liderazgo cuando hay unos fuera y unos dentro? Bueno, es un buen tema, tiene que ver con esto, con este modelo de comportamientos, con esta capacidad de crear, de hacerlo divergente y aplicar una forma u otra dependiendo de dónde están. Ana María Morales dice, es importante y adquiere la verdadera toma de decisiones en base al equipo, en efecto. Compartir la presentación, sí, muy valioso, gracias, muchas gracias. Es práctica, no es la misma teoría de siempre. Soy un enemigo, María Luisa, enemigo. Voy a contarles una historia muy breve porque se me van a empezar a ir. Pues soy un enemigo de la idea de las soluciones bonitas, inspiracionales y maravillosas. Soy una persona práctica y pragmática. Tengo una empresa y tengo que pagar nómina y tengo que invertir en mi gente y creo en mi gente. Entonces, a mí eso de andarme con ideas esotéricas raras no me gusta. Gracias por decir esto. Sí, las cosas tienen que ser prácticas. Los empresarios no queremos ya tanto rollo, ¿no? Memorias donde las podemos, sí, se comparte. Qué bueno que lo pidan. Respondiendo las preguntas de liderazgo. Gracias, saludos desde Perú. Un abrazo a nuestros amigos hermanos de Perú. Gracias por la información, por fomentar. No nos dejen el modelo CHAMPS, en qué se base, qué procesos de negocio. Joel, conéctate con nosotros en el correo a la empresa a través de RHTV. Excelente presentación, gracias, muy interesante. Hombre, ya no me eché tantas flores. Aquí vamos a estar cada semana, compartir la presentación y ya viene por aquí algunos correos. Todo esto se queda y les vamos a dar no solo la presentación, muchas personas dando su información. Caray, muchas gracias. Algunas empresas nos quieren conectar, algunas personas también. Vamos a leer esto con toda la calma del mundo. Vamos a responder y nos vemos en el próximo. Nos está coordinando muy bien RHTV para hablar ya de resultados y estas preguntas irlas resolviendo en la medida que vayamos avanzando. Recuerden, no hay nada que suceda solo, lo tenemos que provocar y sin discriminar, sin hablar ni de sexo, ni de religión, ni de creencia, ni de colores, de nada. La única manera de transformar a la humanidad es transformando al hombre y a la mujer. Y la única persona en el mundo a la que puedes transformar a la hora que quieras es a ti mismo. Entonces, queda la conferencia grabada para Jamie, que lo está preguntando por ahí. Aquí va a quedar, aquí está puesta en el sitio. Vamos a vernos, primero Dios, la semana que entra, a darle continuidad. Hemos programado 5 conferencias como esta para revisar los temas. Están cordialmente invitados, se llenan rápido. Por favor, regístrense. Nos vemos pronto. Muchas gracias y un abrazo a todos nuestros hermanos latinoamericanos por haber estado en esta conferencia. Gracias. Abrazo fuerte a todos. Buenas tardes.